Buenos días, compañeros y maestra. Nuestro equipo se compone de Alberto, Francisco Javier y yo, Alan, y les vamos a presentar el tema de ambiente en los negocios, exportando café de México a Bolivia. Y vamos a ir desarrollando cada uno de los ambientes de los negocios y en cada uno de ellos vamos a ir dando puntos a favor de por qué decidimos exportar este producto, el café, y por qué decidimos hacerlo a Bolivia y por qué creemos que es una buena idea. Empezamos a desarrollar el ambiente cultural. Lo primero que nada y más importante es la aceptación. El café en Bolivia es muy consumido, está muy arraigado a la cultura boliviana. Es un poco parecido en México, que te levantas y lo primero que haces es ir por tu café. Y tenemos los datos de que 6 de cada 10 personas en Bolivia y en un promedio de 3 tazas por semana consumen café. En cuanto al idioma, puntualidad y costumbres, quiero encerrarlos o agruparlos porque, primero que nada, se habla español igual que nosotros, entonces esto nos da una gran ventaja en cuanto a marketing y nuestro mismo logística de producto. No hay que modificar etiquetas y ese tipo de cosas. Y también la negociación con los bolivianos es mucho más sencilla y se lleva más amena. Puntualidad y costumbres somos muy parecidos. Tenemos fama los dos de llegar tarde a las reuniones, y en cuanto a costumbres, ellos son muy fiesteros al igual que nosotros. Les gustan los festivales, las fiestas, inclusive tengan Semana Santa. Entonces, las culturas son muy parecidas y eso es un punto a favor para llevar a cabo de mejor manera las negociaciones. En cuanto a los valores de la cultura boliviana, me gustaría destacar la unidad y la igualdad y la equidad social y de género en la participación. Estos puntos de conocer los valores que tienen ellos nos ayuda a qué imagen tenemos que dar como empresa para que los bolivianos nos acepten y se interesen en nosotros. Si damos una imagen que los representa, les va a gustar nuestro producto, les va a interesar consumirnos. Entonces, por eso es importante conocer también los valores de la cultura. En cuanto al medio ambiente, básicamente resumiendo todos estos datos que se ven aquí, que los pueden leer en la diapositiva, el boliviano es muy consciente de que está siendo un problema la producción de plásticos y desechos para su medio ambiente. Actualmente no se cuida mucho, sí hay muchos problemas en cuanto al medio ambiente y no se están haciendo muchas cosas, pero según las encuestas, el boliviano ya se está dando cuenta que es un problema y que tienen que actuar. Y entonces nosotros como empresa debemos de conocer esta tendencia. Quizá hoy no, pero en un año o dos ya los bolivianos no van a aceptar empresas que no sean verdes o estén a favor del medio ambiente, que no cuiden el medio ambiente. Entonces, si nosotros conocemos esta tendencia que va hacia el cuidado del medio ambiente para que el boliviano te acepte en su país, tenemos que, si vamos a hacer la inversión, tenemos que ya orientarnos hacia esa tendencia. Por eso es importante analizar el aspecto del medio ambiente y si ingresamos con nuestra inversión, ya tener vistas de ser una empresa verde. Ahora, en cuanto a creencias e historia, rápidamente también las creencias somos muy parecidos. El 94% de la población se declara creyente del cristianismo o catolicismo, igual que en México somos 92% o algo así. Entonces, en cuanto a religiones, somos muy parecidos. Y en historia también es interesante que somos muy parecidos. Los conquistaron los españoles, tuvieron su independencia, luego una revolución, etcétera. Entonces, todo esto básicamente nos habla de que en realidad somos muy parecidos los mexicanos y los bolivianos y esto facilitaría mucho las negociaciones y cómo nos entendemos. Entonces, en cuanto al ambiente cultural, ahí está explicado y ahora pasamos al ambiente económico. Primero que nada, la población. La población es de 11.67 millones de personas. Es un país muchísimo más pequeño que México, que somos alrededor de 120, pero igual sigue siendo un gran mercado que se puede explotar. La moneda en Bolivia es el bolívar, es un punto muy importante a tener en cuenta. Un bolívar equivale a 2.89 pesos mexicanos y 0.14 dólares estadounidenses. El tamaño del mercado, la clase baja es de 9.5%, la clase alta es del 0.35% y la clase media, que es la baja, la media y la media alta, es alrededor del 90%. Tienen muchísima clase media. Entonces, esto es un claro indicador de que nuestro producto debe estar dirigido hacia la clase media para explotar al máximo el mercado. Por eso es importante conocer el tamaño del mercado y cómo se distribuye. Ahora, el salario mínimo me lo voy a brincar para juntarlo con otro aspecto y en el cual nos da la importancia de por qué elegimos exportar hacia Bolivia y no producir en México. Tenemos el Producto Interno Bruto, que es mucho menor al mexicano, pero también se entiende por la mucha menor población. Pero vemos que sigue siendo bueno a pesar de no tener una gran población, y eso nos habla de que es una economía muy buena. Bueno, no muy buena como potencia mundial, pero que tiene sus puntos a favor y que está creciendo. De eso también lo vemos con la inflación. La inflación es de 1.2%, es la más baja de toda Sudamérica.
México es del 8.15%. Esto nos habla de la gran diferencia entre inflación y es para que nos demos una idea de la salud económica que hay en México y la salud económica que hay en Bolivia. Realmente están haciendo muy bien las cosas en Bolivia en cuanto a economía y es por eso que invertir allí es una gran idea y eso lo vemos en el Producto Interno Bruto y en su inflación que es muy baja. Ahora, en cuanto a restricciones de exportación e importación, esto es un punto muy a favor para exportar hacia Bolivia. No hay restricciones, al contrario, existe un acuerdo de promover la exportación entre México y Bolivia. Existe el acuerdo de TLC entre México y Bolivia que elimina los aranceles. Esto, sumado al salario mínimo, que vemos que en Bolivia es más alto que en México, en Bolivia es de alrededor de 6.500 pesos mexicanos y en México es de 5.200. Entonces, ahora, nuestro producto principal, bueno, nuestro producto es el café. Los costes del café. Vamos a analizarlo. Los costes del café son de, aquí tenemos desarrollados cómo es el proceso de elaboración del café, desde que el café se obtiene de los granos de las plantas hasta que todo el proceso que se requiere para que se empaquete y sea distribuido, que es la logística. Aquí pueden ver todo el proceso, pero lo voy a desglosar económicamente hablando. Para la producción de 3 hectáreas de terreno, para las tierras, la siembra e insumos como fertilizantes se requiere de alrededor de $2.820. Y ahora aquí tenemos el punto fuerte, que es la mano de obra. Para la mano de obra se requieren alrededor de $5.350 de cosecha, más $1.280 para el resto del proceso. Y la maquinaria alrededor de $2.000. Pero vemos que el grueso de nuestros costes está en la mano de obra. Entonces, ¿por qué es tan importante la mano de obra? Aquí volvemos. La mano de obra, que tiene que ver con el salario mínimo, en Bolivia es más alto. Entonces nuestros costes, si producimos el café en Bolivia, serían más altos que si lo hacemos en México. Y como se elimina el arancel para la importación de productos, para exportación e importación de productos, entonces esos son puntos muy buenos y que nos llevaron a tomar la decisión de producir en México y exportarlo a Bolivia. Salario mínimo y el Tratado de Libre Comercio que hay entre México y Bolivia, que aquí lo vemos que elimina los aranceles. Y finalmente, en cuanto al transporte, alrededor de $1.250 por contenedor de café, que puede almacenar 320 bolsas de 60 kilos. En cuanto a la competencia, un punto muy importante a señalar es que si hay algunas marcas reconocidas, como lo son Café Jaguar, Café Buna o Café Garat, pero no hay ninguna marca muy asentada como si lo hay en México, como por ejemplo es Nescafé, que sí es más difícil entrar y quitarle mercado a Nescafé. Si no hay una marca muy, muy asentada, es un poco más sencillo tratar de pelearle a las marcas que ya están haciéndoles competencia. Entonces es un punto a favor para ver la oportunidad de mercado que hay. Y finalmente la demanda, vemos que la demanda es muchísima. Haciendo los cálculos del consumo promedio, nos da que aproximadamente 21 millones de tazas por persona se consumen a la semana. Entonces es un dato altísimo y es por eso que todo esto en conjunto hace que el ambiente económico sea muy bueno para exportar nuestro café desde México a Bolivia. Y bueno, eso sería todo en cuanto al ambiente económico. A continuación los voy a dejar con mi compañero Eric, que les va a explicar el ambiente político. La política en Bolivia se compone principalmente de presidente del Estado, el órgano ejecutivo que actúa en la coordinación de los ministerios del Estado, la Asamblea Legislativa, Plurinacional, órganos legislativos y las diferentes cortes que ejercen el órgano judicial. Su sistema electoral consta de sufragio universal y obligatorio con la mayoría de edad de los 18 años. La estabilidad política básicamente trata sobre cómo se encuentra el país actualmente, cuáles son sus problemas políticos que tienen, este, qué es lo que se tiene que hacer para poder que las elecciones del gobierno sean mejores y no vayan decayendo y no perjudiquen a la sociedad. Intervención extranjera, básicamente es la inversión que se le hace al extranjero, el comprar productos, el cual puede beneficiar al país o puede perjudicar, haciendo que aumente o descienda la productividad del país, su economía y una que otra cosilla más. Los trámites de deudos. Básicamente se necesita hacer una solicitud escrita
firmada por el titular o representante legal de la empresa, de la compañía, adjuntar los archivos del documento de respaldo según los requisitos establecidos en el sitio web. En el sitio web vienen varios requisitos, varias cosas que se le piden que cumpla para poder llevar a cabo ciertas cosas, llevar cierto control este, sobre lo que se quiere exportar. La ideología básicamente, la ideología del país es cómo van a manejar eh, su economía, qué métodos van a utilizar, cómo lo van a utilizar, qué movimientos van a utilizar, de qué manera los van a utilizar y cómo principalmente va a influir en el país, más que nada. Tenemos tres formas de gobierno, que es la república, el estado unitario y el presidencialismo. Cada una tiene una forma de gobernar de manera diferente y de manera concreta. En la legislación tenemos básicamente leyes y códigos. Aquí tenemos uno de los varios leyes y códigos que nos presentan y que se fueron estableciendo como fueron pasando los años. Tenemos uno que otro. Por ejemplo, tenemos el Código Penal, tenemos ley contra el racismo y todas las formas de discriminación, tenemos Código de Comercio, tenemos el Código Penal también. Hay varios códigos y leyes que se fueron estableciendo como fueron pasando los años. Las expropiaciones básicamente es el material o el producto que sale del país para poder mejorar su economía vendiendo cosas que salen del país, como puede ser hidrocarburos, telecomunicaciones, cementos, minería o hidroeléctricas. El control de precios, básicamente, el control de precios lo lleva el banco del país, el cual está asociado con otros países para que la moneda no decaiga y pueda llegar a ser moderado para que los precios no sean tan altos, pero tampoco no sean tan bajos. La restricción de ganancias básicamente pues es más que nada ciertos requisitos que se requieran para poder llevar a cabo la restricción o para poder llevar unas ganancias. Puede representar, tiene que tener un representante legal, domicilio legal, libros de la empresa, informes, juntas generales anuales y renovaciones del número de registro, básicamente. La nacionalidad básicamente es el origen del producto, la ubicación, la región, la propiedad, el propietario y la posición del control, los recursos, de dónde viene, quién lo maneja, etcétera. Tenemos la corrupción. La corrupción básicamente tenemos que ver si perjudica o si hace que cambie algo en la política. Si realmente no perjudica la política, realmente no se le puede hacer nada. Simplemente será dejarlo igual, a menos que perjudique la economía del país o la política del país. Tenemos los tratados internacionales, y aquí tenemos uno de los cuantos tratados tenemos en Bolivia. Tenemos el protocolo de Kioto, tenemos el protocolo de Nagoya, y tenemos varios que también tienen tratados internacionales. La política fiscal básicamente es, ¿cómo te puedo decir? Es mm, la política fiscal es los impuestos, como por ejemplo sería el IVA,
los cuales se encargan de intentar mejorar la economía, intentar poner ciertos requisitos de precio a algunos productos que se requieran. Y básicamente sería eso, no es tanto el poder poner precios más altos. Simplemente es para que la inflación no suba y se mantenga estable, básicamente. ¿Qué tal? Yo soy Francisco y les voy a presentar el ambiente financiero. Bueno, en Bolivia tenemos varios organismos reguladores del sistema financiero, que es el Ministerio de Hacienda. Bueno, estos organismos, quisiera decir también, que nos sirven para otros productos aparte de los del café. Obviamente, pues esto se puede aplicar en muchas empresas, no nada más en este que estamos tratando. El Ministerio de Hacienda es un organismo que establece los lineamientos generales de la política económica. La Superintendencia de Recursos Jerárquicos permite la integración y coordinación de las entidades reguladoras. En este caso, pues son estas las entidades reguladoras. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras controla y regula las empresas bancarias, financieras, de seguros y demás que operan captando fondos del público. La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros supervisa y regula las entidades participantes del mercado de valores y las empresas aseguradoras que operan en el territorio boliviano. Y por último, el Banco Central, que administra la política monetaria. Ahora, los factores financieros. Tenemos el tipo de cambio, que es prácticamente la moneda. En un dólar prácticamente se tienen a 6.96 pesos bolivianos en el caso de la venta y 6.86 conforman un dólar en cuanto a la compra. ¿Okay? Y con respecto al peso mexicano, bueno, una moneda boliviana, una moneda mexicana representa el 0.35% de la moneda boliviana. La tasa de interés, bueno, esos dependen del banco al que quieras tú pedir el crédito, algún crédito, préstamos así, ¿verdad? Uno de los bancos que ofrece el mayor rendimiento es el Banco Podem, con una tasa del 5.8 a 365 días de plazo y no tiene ningún monto de restricción. Ok, el Banco de Crédito de Bolivia solo cobra el 8.76% y el Banco Ganadero de 8.5%. Esas son las tasas más bajas, aunque bueno, para la empresa, para la pequeña empresa ocurre lo mismo de tasas bajas que con el Banco de Unión, que tiene la tasa más baja de 6.29%. Ahora, en el mercado financiero, el mercado de valores de Bolivia es, desde hace más de 25 años, una importante fuente de financiamiento para el sector privado. Más allá de los recursos que se captan de las condiciones muy favorables, es una alternativa que permite a las empresas fortalecer la gestión del negocio e incrementar la competitividad para afrontar los retos de su industria. Ahora tenemos instrumentos financieros, pero la verdad es que no encuentro muy buenos, así que nos vamos a saltar a las instituciones financieras, que vendrían siendo los bancos múltiples. Aquí tenemos a tres, que es el Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil y Banco Visa. Tenemos bancos PIME, entidades financieras, otras de tipo vivienda y otras de Estado. Tenemos instituciones financieras de desarrollo que estas nos pueden ayudar mucho si es que quisiéramos poner un negocio así pues de café. Porque nos ayudaría a crecer, a desarrollar el negocio, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a pasarnos rápido al ambiente tecnológico. Esperen un momento. Venga. Ambiente tecnológico. Voy a hablar rápido del desarrollo tecnológico de Bolivia. En el sector de infraestructura es muy bajo, porque pues si sabemos, hace un año tuvimos una pandemia y le atacó muy feo a este país que está en crecimiento prácticamente. También en innovación no es muy bueno. Aquí tenemos que ocupa la penúltima posición de países latinoamericanos en el ranking global. Y bueno, pues se estima que el 60% de la población de Bolivia utiliza Internet. Es bajo en comparación con México, que tiene el 72%.
Y bueno, las redes sociales son mayormente usadas por los jóvenes. Nos podemos ayudar con eso, sí, para, como por ejemplo, promocionar nuestro producto, hablar sobre él, ¿verdad? Informar a las personas. Y bueno, pues aquí tenemos un por ciento de los porcentajes de las redes sociales que utilizan. ¿Ok? Y bueno, pues tiene un desarrollo tecnológico muy limitado, ya que Bolivia no es un país muy sociable con los demás, o no lo era, ya lo está tratando de hacer, ya está tratando de hacer tratados con otros países y así, pero pues esperemos que esto mejore. Y bueno, pues esa sería la presentación de nosotros. Y acá tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues gracias.